Regresó como héroe. El estadio Akron se llenó hasta el tope para recibirlo. Miles de aficionados corearon su nombre. Fue una presentación al estilo de los grandes, porque estaba de vuelta en casa, el hijo pródigo había regresado. Pero 2 años después, todo terminó de la peor manera posible, con un error que lo perseguirá para siempre, con una imagen que borrará décadas de gloria, con un final tan amargo que muchos desearían que nunca hubiera vuelto. Porque a veces, las segundas partes no solo no son buenas, son devastadoras. El regreso del hijo pródigo. Enero de 2024. El fútbol mexicano explotó con una noticia que nadie esperaba pero que todos secretamente deseaban. Javier Chicharito Hernández regresaba a Chivas. El máximo goleador de la selección mexicana. El delantero que conquistó Europa. El canterano más exitoso en la historia del club. Volvía a casa. Los rumores habían empezado semanas antes. En distintos medios de comunicación se manejaba información de que Chicharito estaba cerca de firmar con el rebaño sagrado. Y aunque había otras ofertas sobre la mesa, la prioridad de Javier siempre fue clara. El 24 de enero de 2024 se hizo oficial. Javier Hernández era nuevamente jugador de Chivas. Las redes sociales estallaron. La noticia fue trending topic durante horas. Los chivahermanos no cabían de felicidad. Y Amaury Vergara, presidente del club, sabía exactamente lo que tenía entre manos. Porque esto no era solo un fichaje deportivo. Era un golpe mediático. Era venta de playeras garantizada. Era llenar el estadio cada fin de semana. Era alejar los reflectores de los escándalos que habían rodeado a la directiva. Y Amaury lo sabía. Sabía que con la sola presencia de Chicharito, el negocio estaba hecho. Y no se equivocó. Su sola presentación fue el reflejo de lo que la gente esperaba de Chicharito. Chivas preparó un espectáculo impresionante. El estadio Akron se llenó con más de 30,000 aficionados que se dieron cita solo para ver la presentación de Javier. Hubo videos, piezas audiovisuales, comentarios de leyendas del club sobre lo que se esperaba del regreso de su hijo pródigo. Y ahí quedó claro que esto no era solo un golpe mediático. Había fe real. Había esperanza genuina de que Chicharito, con su experiencia, con su liderazgo, con su hambre de gloria, devolvería a Chivas al lugar que le pertenecía. Porque si algo caracteriza al rebaño es su convicción de ser diferente, de jugar solo con mexicanos, de tener valores que otros clubes no tienen. Esa misma noche Chicharito concedió entrevistas a distintos medios después de su presentación. Y en una de ellas, cuando le preguntaron sobre varios asuntos y Javier soltó una frase icónica. Chivas está en otra galaxia, en otra carrera. Esa frase quedó grabada. Y aunque intentó explicarla, aunque intentó darle profundidad filosófica, lo único que logró fue sonar confuso. Sonar pretencioso. Sonar como alguien que estaba repitiendo discursos motivacionales vacíos. Y ahí estaba la influencia. La sombra que acompañaba a Chicharito desde hacía años. Diego Dreyfus. Su coach de vida. Su mentor espiritual. El hombre que muchos culpan de haber arruinado al mejor futbolista mexicano después de Hugo Sánchez. Pero eso vendría después. Por el momento, había que enfocarse en el fútbol. En que Chicharito volviera a anotar goles. En que liderará al equipo. En que justificara el contrato millonario que acababa de firmar. Pero había un problema. Un problema que Amaury Vergara sabía desde antes de firmarlo. Chicharito llegó lesionado. Necesitaba varias semanas de recuperación. Su debut con la camiseta de Chivas tendría que esperar. Y esa fue otra señal de que esto no terminaría bien. Pero era un riesgo que Amaury estaba dispuesto a asumir. Porque los números eran claros. Con Chicharito lesionado, las playeras se vendían solas. Los boletos volaban. Los patrocinadores estaban contentos. Y eso era lo que importaba. Al menos para la directiva. Su nueva personalidad. Mientras Chicharito se recuperaba de su lesión, algo más preocupante empezaba a revelarse. Su obsesión con las redes sociales. Su nueva faceta como influencer. Su transformación de futbolista a coach motivacional. Y detrás de todo eso estaba él. Diego Dreyfus. El polémico coach de vida que desde hacía años tenía una influencia casi total sobre Javier Hernández. Su filosofía es simple pero controversial. Brutal honestidad. Masculinidad fuerte. Frases como "te vas a morir" para motivar a la gente a vivir sin miedos. Y aunque ha llenado recintos como el Auditorio Nacional, aunque tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram,
también ha sido duramente criticado. Lo acusan de simplificar problemas complejos, de vender humo, de usar lenguaje ofensivo, de ofrecer soluciones mágicas a situaciones que requieren trabajo real. Pero sobre todo, lo acusan de haber destruido la carrera de Chicharito Hernández. La relación entre Dreyfus y Chicharito comenzó en 2017 y rápidamente se volvió algo más que una relación profesional. Dreyfus llegó a vivir con Chicharito y su entonces esposa Sarah Cohen. Juntos lanzaron el blog Naked Humans, donde compartían su filosofía de vida. El contenido fue eliminado después de que Chicharito y Sarah se divorciaran, pero la influencia de Dreyfus nunca se fue. Y para muchos, esa influencia ha sido desastrosa, porque coincidió con los peores momentos de la carrera de Chicharito, con su bajo rendimiento en el Galaxy, con su divorcio, con su transformación de futbolista enfocado a influencer distraído. Y es que los números no mienten. Desde que Dreyfus entró en su vida, Chicharito nunca volvió a ser el mismo. Sus goles disminuyeron, sus lesiones aumentaron, y su enfoque cambió completamente. En agosto de 2024, mientras Chicharito estaba lesionado y debería estar enfocado en su recuperación con Chivas, Dreyfus organizó la 6ª edición de su retiro espiritual Humo de Dios en Tulum. Un evento carísimo que combina yoga en la playa, baños en tina de hielo, deportes extremos y fiestas. Todo vendido como transformación personal. Y Chicharito no solo asistió, lo promocionó en sus redes sociales. Compartió videos del evento. Invitó a sus seguidores a participar. Todo esto mientras su equipo, Chivas, esperaba que se recuperara para poder ayudarlos en la cancha. La afición explotó. Los medios lo destrozaron. ¿Cómo era posible que estuviera de fiesta en Tulum cuando debería estar en el gimnasio recuperándose? ¿Cómo era posible que promocionara retiros espirituales cuando no podía ni jugar 90 minutos? Pero eso fue solo el principio, porque lo peor estaba por venir. El último respiro, el Apertura 2025. Pero el fútbol a veces da oportunidades de redención. Y el Apertura 2025 fue exactamente eso. Una última oportunidad para que Chicharito salvara su legado. Para que demostrara que todavía podía ser importante. Para que callara a todos los que lo daban por acabado. Y Chivas tuvo un torneo brillante. Fueron líderes durante varias jornadas. Varias victorias consecutivas. Armando González, su canterano, se convirtió en el goleador de la liga. Ganaron el Clásico Nacional contra el América. Se metieron directo a liguilla. Todo salía perfecto. Y esa inercia positiva también tocó a Chicharito. Aunque veía pocos minutos, aunque ya no era titular, aunque su papel era cada vez más secundario, logró sacudirse un poco la mala racha. Y en la última jornada de la fase regular, contra Rayados, Chicharito marcó un golazo de cabeza que rememoraba sus tardes gloriosas en el Old Trafford. Fue un gol hermoso. Un gol que pudo haber sido la gran despedida. La última imagen bonita del Chicharito en Chivas. Porque era claro que su contrato terminaba en diciembre. Era claro que no le renovarían. Pero al menos podía irse con dignidad. Con un gol bonito. Con el cariño de la afición. Con el respeto intacto. Ese pudo haber sido el final. Ese debió haber sido el final. Pero el destino tenía otros planes. Planes mucho más crueles. El penal que lo sentenció todo. Cuartos de final de la Apertura 2025. Chivas contra Cruz Azul. El partido de ida terminó 0-0. Todo se definiría en la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Y el partido fue dramático desde el inicio. Cade Cobel anotó al minuto 8 para poner adelante a Chivas. Pero Gabriel Fernández empató apenas 6 minutos después para Cruz Azul. Brian González volvió a poner adelante al rebaño al minuto 34. Pero Jeremy Márquez empató nuevamente al 71. El partido estaba 2-2. Chivas necesitaba un gol más para avanzar a semifinales. Y el tiempo se acababa. Chicharito había entrado de cambio al minuto 76. Reemplazó a Omar Gobea. Y aunque apenas llevaba unos minutos en cancha, el destino lo puso en el centro de la historia. Minuto 81. Santiago Sandoval recibe el balón dentro del área. Jesús Orozco Chiquete, defensa de Cruz Azul, lo derriba. El árbitro no duda, marca penal. El Olímpico Universitario se paraliza. Los jugadores de Cruz Azul reclaman con desesperación. Los de Chivas explotan de alegría. Es el penal de la clasificación, es la oportunidad de oro para meterse a semifinales. Luis Romo, capitán de Chivas,
toma el balón. Se prepara para cobrarlo. Pero entonces pasa algo inesperado. Chicharito se acerca. Le pide el balón. Romo lo mira, duda un segundo, pero se lo da. Chicharito será el encargado de cobrar el penal más importante de la temporada. Toma el balón con seguridad, lo coloca en el punto penal. Incluso lo domina con arrogancia, demostrando que no tiene miedo, que sus piernas no tiemblan, que está listo para ser el héroe. Se perfila de derecha. Mira la portería defendida por Andrés Gudiño. Respira profundo. Y arranca. Le entra con potencia. Con convicción. Pero con demasiada potencia. El balón sale disparado. Pasa por encima del travesaño. Se va varios metros arriba. Y con ese disparo, se van los sueños de Chivas. Javier se lleva las manos a la cabeza. Se tira al suelo. No puede creerlo. Acaba de fallar el penal más importante de su segunda etapa en Chivas. El penal que los mandaba a semifinales. El penal que pudo redimir todo. Y lo voló. Chivas se derrumba anímicamente. Ya no tienen fuerzas para reaccionar. Y en el minuto 96, Carlos Rodríguez sentencia, anota el 3-2 para Cruz Azul en un contragolpe devastador. Se acabó. Chivas está eliminado. Y la última imagen de Chicharito en el rebaño es esa. Tirado en el suelo. Lamentándose. Llorando. Siendo el villano de la historia. El responsable de la eliminación. Los videos de los aficionados de Chivas después de ese penal se volvieron virales. Los mismos que aplaudían su regreso apenas un año atrás, ahora lo mentaban la madre con todo su ser. Lo insultaban. Le gritaban que se fuera. Que nunca debió volver. Y la afición rival se cebó. Los memes fueron brutales. Las burlas interminables. Chicharito se convirtió en el hazmerreír del fútbol mexicano. Su legado, construido durante 15 años de carrera brillante, se derrumbó en un solo instante. La verdad de la no renovación. El 11 de diciembre de 2025, Chivas hizo oficial lo que todos sabían. Chicharito no continuaría en el club. Su contrato había terminado y no sería renovado. El comunicado fue correcto, diplomático. Agradecieron su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa. Le desearon éxito en lo que venga. Pero no mencionaron los verdaderos motivos. No hablaron de las polémicas. No hablaron del bajo rendimiento. No hablaron del hartazgo generalizado. Pero tras bambalinas, la historia era muy diferente. La decisión de no renovar a Chicharito se había tomado meses atrás. Desde julio de 2025, cuando explotó el escándalo de sus videos machistas, la directiva encabezada por Amaury Vergara y el director deportivo Javier Mier decidió que no habría extensión de contrato. Los altos mandos ya están enfadados de esta situación con Javier Hernández. Se le termina el contrato en diciembre y chao, se acabó. No habrá posibilidad de una renovación. Filtró desde adentro Raimundo González del programa La de 8. Y aunque las polémicas aceleraron la decisión, el verdadero motivo era futbolístico. Chicharito simplemente no rindió. En 2 años con Chivas disputó apenas 34 partidos de 65 posibles. Apenas 1.527 minutos. Un promedio de 44 minutos por encuentro. Y solo anotó 3 goles en Liga MX. Las lesiones fueron constantes. En marzo de 2024 se lesionó el tobillo. En abril el aductor. En mayo una lesión muscular. En julio un esguince de rodilla. En agosto un desgarre. En septiembre otra lesión muscular. En 2025 más de lo mismo. Tobillo, nariz, gemelo. 6 tipos de lesiones diferentes en su primer año. Y cuando estaba disponible, su rendimiento era deplorable. Lento, sin reacción, con la pólvora mojada. Ya no era el Chicharito que rompía redes en Europa. Era una sombra de lo que fue. Pero había otro factor determinante. El dinero. O más específicamente, quien pagaba su salario. Chicharito ganaba aproximadamente $3 millones al año. 108 millones de pesos en 2 años. Pero Chivas solo pagaba una fracción mínima de ese sueldo. La mayor parte era pagada por los patrocinadores, Puma y MG. El sueldo de Javier Hernández no le cuesta casi nada al club, le cuesta a los patrocinadores. El salario es pagado mayormente por Puma y MG. Chivas paga una fracción del sueldo, una fracción mínima, reveló el reportero César Huerta. Y los patrocinadores no quisieron seguir pagando. Puma se va de Chivas en junio de 2026.
MG tampoco quiso extender el acuerdo con Chicharito. Sin ellos cubriendo el salario, Chivas jamás pagaría $3 millones al año por un jugador de 37 años que apenas juega y cuando juega no aporta. Ni MG ni Puma le han dicho al Guadalajara, queremos que se quede. Para que pueda continuar, los patrocinadores tendrían que seguir pagando su salario. De otra manera, no hay forma, explicó César Huerta. Así que la decisión fue unánime. Directiva, patrocinadores, cuerpo técnico, todos de acuerdo en que Chicharito debía irse. Hubo un último incidente que terminó de sellar su destino. En octubre de 2025, la directiva organizó una dinámica de Halloween donde todos los jugadores debían asistir disfrazados a un entrenamiento. Una actividad para generar unión de grupo, para relajar el ambiente, para crear camaradería. Todos los jugadores participaron. Todos menos uno. Chicharito se negó. No quiso disfrazarse. No quiso hacer grupo. No quiso ser parte del equipo. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Amaury Vergara, que había sido su mayor defensor, que lo había apoyado a pesar de todo, se hartó. Me cuentan que llegó a oídos del patrón este último desaire y así se extinguió la esperanza de que pensara renovarle contrato, filtró el director de Récord, Carlos Ponce de León. Chicharito recibió una multa por esa falta. Y con esa multa, perdió el último apoyo que le quedaba dentro del club. De esta manera, Javier Chicharito Hernández se fue de Chivas por la puerta de atrás. Como jugador libre. Sin despedida épica. Sin partido homenaje. Sin el reconocimiento que su trayectoria merecía. Y es una tragedia. Porque Chicharito es probablemente el mejor canterano en la historia de Chivas. El máximo goleador de la selección mexicana con 52 tantos. Campeón con el rebaño en el Apertura 2006. Campeón de goleo en el Bicentenario 2010. Jugador del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen. Participó en 3 Copas del Mundo. Anotó en Champions League. Hoy, mientras Javier Hernández busca su siguiente destino, la afición de Chivas intenta olvidar. Intentan quedarse con el recuerdo del Chicharito joven que los hizo campeones en 2006. El que era hambriento, rápido, letal. El que anotaba goles con facilidad. El que se fue a Europa y conquistó todo. Pero es difícil olvidar. Porque la imagen del penal fallado está ahí. Porque los videos ridículos están ahí. Porque las polémicas están ahí. Porque el bajo rendimiento está ahí. Porque todo está documentado, grabado, viralizado. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué volvió? ¿Por qué arriesgó su legado? ¿Por qué no se retiró en Europa con dignidad? Y la respuesta es compleja. Quizás realmente amaba a Chivas y quería cerrar su carrera ahí. Quizás necesitaba el dinero. Quizás Amaury Vergara lo convenció con un contrato millonario que no pudo rechazar. Quizás pensó genuinamente que podía revivir su nivel. O quizás, simplemente, ya no era el mismo Chicharito. Ya no tenía el hambre. Ya no tenía la disciplina. Ya no tenía el enfoque. Diego Dreyfus había completado su trabajo de transformarlo de futbolista élite a influencer mediocre. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas profundas, tal como es el caso de Javier Aquino, quien está viviendo un momento similar. Si te interesa conocer esa historia, te la dejo por aquí, no te la puedes perder.